tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Bueno, mis hermanos, quiere el Señor hoy hablarnos a través de su palabra y a través como hemos visto en esta última serie, hemos estado contrastando la realidad de cómo el mundo nos presenta algo y cómo la Escritura nos llama a vivir, ya sea una experiencia, ya sea una condición o un estado, y en este caso vamos a ver el tema del matrimonio. Es curioso porque del matrimonio tenemos muchas cosas que decir, alguna definición incluso que dar, pero ¿qué tanto estamos conscientes de lo que el Señor dice o determina de lo que es el matrimonio en su palabra? Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe a través de su palabra y podamos nosotros anclarnos a su verdad, anclarnos a su evangelio, centrarnos en él y poder desear un matrimonio conforme a lo que el Señor nos dice que deberíamos desearlo, anhelarlo. Bendito Dios. Señor, hoy tenemos nosotros ante nuestros oídos un tema, Señor, que es muy importante por la dimensión que tiene, Señor, el matrimonio. Y queremos nosotros, Señor, tener oídos atentos, dispuestos a que lo que tu palabra, Señor, nos insta pudiera ser también el principal motivo para nosotros vivir, Señor, nuestro matrimonio. Aún incluso aquellos que no están casados, aún incluso aquellos que están en soltería hoy, Señor, o que están con vísperas, Señor, de casarse, que puedan tener, Señor, este tema que vamos a ver hoy, este estudio en tu palabra acerca de esto, que pueda ser una verdad que ahora florece en nuestros corazones, que se ancle en nuestros corazones para anhelar vivirla. Mi Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros y de manera especial te pido por los matrimonios aquí, que también pueda ser el amor los unos por los otros lo que sea central, Señor, en nuestros hogares. Te lo pido, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando yo era niño, como muchos de ustedes, en el recreo uno lo esperaba con ansias cuando salía del colegio. Yo era de esos que esperaba con ansias el recreo y no fui un estudiante vago, fui un estudiante aplicado, pero yo esperaba igual el recreo. Y yo era bueno en calificaciones, pero llegaba luego del recreo todo sucio. Eso corría por todos lados y era piso de tierra, la arena que teníamos llegaba todo sucio. Pero una de las cosas que a veces nos decía, miren, ya dejen de estar corriendo, entonces nos poníamos a jugar algún juego de estos como que un triqui o algún otro de estos jueguitos que uno hacía con papel como para no correr tanto, ¿no? Y había un juego que a veces jugábamos, que yo no me sé el nombre, pero consistía en que uno en la mitad ponía un número y ponía una serie de casillas que las iba llenando con algunas cosas. Entonces te preguntaban, la casilla la llenabas tú como, ¿con qué persona te vas a casar? Tú no tenías ninguna, pero ponías 3 nombres allá al azar. Fulano, fulana, fulana, fulana. ¿Cuántos hijos? Y usted ponía cuántos números de hijos. ¿Dónde vas a vivir? Ya algunos se están acordando, ya saben más o menos mi edad. Ya los de mi edad ya se han acordado. Los más jóvenes probablemente no, están en otra generación. Ahora, ¿cuál era el número que poníamos en el centro? ¿Cuál era lo que iba en el número en el centro? La primera pregunta que le hacían, ¿a qué edad te piensas casar? Y usted pequeño, usted veía 20 y tanto lejos. Entonces yo veía 25, 26. Hoy por hoy ese número la gente siente que es un adolescente todavía. Pero en ese entonces uno decía, no, a esta edad. Y conforme a ese número usted iba haciendo así la ruleta, donde le cayera, se va a casar con fulana. Tantos hijos y usted iba contando. ¿Ya se acuerdan del juego? Bueno, hermanos, aunque ese juego es una ficción infantil, muchos ven el matrimonio hoy en día así. Eso que cuando yo era niño lo jugábamos como una serie de suerte a ver qué nos tocaba y una serie de suerte para ver como en un mercado, para ver, yo quiero tantos hijos, yo quiero tantas cuestiones, que la esposa sea así y cosas por el estilo. Hoy sigue viéndose el matrimonio de esa manera. Una manera de acaparar como si se tratara de un mercado las cosas que podamos tener, y en eso consiste para muchos el matrimonio, una lista de elementos a obtener para sumarlos a la vida en conjunto.
Tristemente, hermanos, esa es la visión para el matrimonio que muchos tienen hoy, una visión infantil. Lo ven como un juego con una lista de compras. Para los más modernos, lo ven como el juego de los Sims. Usted viene y completa una familia y va juntando y va haciendo cosas. Y va construyendo ahí un hogar. La pregunta para nosotros es, ¿sigue siendo el matrimonio esto para ti el día de hoy? ¿Sigue siendo eso para ti el matrimonio? ¿Qué es realmente el matrimonio? ¿Qué implica el estar casados? Cuando pensamos en casarnos en nuestro matrimonio, ¿qué modelo es el que nosotros perseguimos? ¿A qué se parece? ¿A quién se parece? ¿Qué es lo que buscamos que éste testifique? Todos tenemos un modelo al que queremos ser fieles. ¿Cuál es el tuyo? A lo mejor se trata de los abuelitos de la cuadra que tienen una vida, 60 años juntos, y tú dices, eso me gustaría. Pero ¿será que eso es equivalente al modelo que Dios nos dice en su palabra? ¿O cuáles son los aspectos que conforme a su palabra ves que esta gente, sea cristiano o no, están viviendo y tú dices, ese elemento me gustaría vivirlo? Por ejemplo, el de la permanencia. De principio hasta el final, hasta que uno de los dos se muera. Y a veces hasta la muerte ni los separa porque se muere uno y a la semana se muere el otro. Porque no aguanta, no resiste. Esos casos lo hemos visto. ¿Qué es lo que va a ser, cuál va a ser el modelo de nuestro matrimonio? ¿Qué modelo tomaremos? Yo espero que sea el modelo de la Escritura. Eso nos muestra un modelo superior, uno donde el ancla es el Evangelio. Y ese es el modelo que yo espero que nosotros tomemos hoy. El modelo del Evangelio para un matrimonio fiel. Y cuando hablo de un matrimonio fiel, no estoy hablando de la infidelidad que pueda haber entre que uno se vaya con otra persona. Hablo de que hay una manera de poder ser fiel al Señor en el matrimonio. Y solamente va a ser posible siguiendo un modelo. O el modelo de Cristo y no ningún otro. Fuera de Cristo no podríamos serle fiel al Señor en nuestro matrimonio. Es lo que yo pretendo demostrar y que espero que lean ustedes conmigo aquí en Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Efesios 5 del 21 al 33. Nos dice la palabra del Señor. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Esto es lo que abre la puerta a lo que vamos a leer. Estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo. La relación que vamos a ver ahora es la del padre, la del esposo y la esposa. Sometido el esposo, sometida la esposa en el temor de Cristo. Diciendo esto, dice la Escritura, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Concluye con la idea inicial, un amor y un respeto mutuo, sometidos unos a otros a Cristo Jesús. El mundo, hermanos, nos ofrece un modelo que se parece al juego que yo hablé al principio. Necesitamos una serie, una colección de cosas para tener. Se trata de una búsqueda de felicidad personal basada en conseguir elementos concretos. Tienes que conseguir estas cosas y así vas a ser feliz. Serás feliz cuando finalmente consigas esto y esto. Pero nada de eso hemos visto en el texto de la Escritura. El mundo, hermanos, ve el matrimonio como un contrato para la felicidad personal. Mientras sea feliz, puedo estar contigo. Si no soy feliz, ya no puedo estar contigo. Porque eso es lo que nos pinta el mundo. Ahora el Evangelio nos revela que el matrimonio es un pacto para la gloria de Dios. Ya no es la satisfacción ni la búsqueda personal, sino la gloria del Señor. Vamos a ver un poco eso más adelante cuando expliquemos mejor a qué se trata eso.
Pero entonces mi propósito para el sermón como tal es afirmar que solo el Evangelio modela tu matrimonio para la gloria de Dios. Si al final el modelo o el llamado que Dios nos hace como individuos y luego como casados es que glorifiquemos al Señor, la realidad es que solo el Evangelio y nada más puede modelar nuestro matrimonio para que nosotros glorifiquemos al Señor. El matrimonio es el modelo que deberíamos seguir. Para poder mostrar esto, yo voy a contrastar los dos modelos, el modelo del mundo versus el modelo que nos presenta el matrimonio. Y voy a tener 3 elementos en cuenta dentro de cada modelo. Es decir, en el modelo del mundo voy a tener en cuenta cuál es el fundamento del modelo del mundo, cuál es el propósito del modelo del mundo y cómo se viven las relaciones dentro del modelo del mundo. Y lo mismo luego voy a hacer en cuanto al modelo del Evangelio. ¿Se entiende? Fundamento, propósito y relaciones. Esas 3 cosas las vamos a ver. ¿Cuál es el fundamento del matrimonio? ¿Cuál es el propósito? Y cómo se viven las relaciones dentro de cada modelo del matrimonio. Entonces veamos en primer lugar el modelo del mundo para el matrimonio. Si tú tuvieras que dar hoy una definición, supongamos que esto fuera un examen, pero no lo es, hágalo mentalmente. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué responderías tú? En esa respuesta está la búsqueda tuya que tienes entre el matrimonio. Y no se vale que pronto ahorita hagas trampa porque yo mencioné que era para la gloria de Dios. Entonces alguno pondrá, vivir con mi esposo o mi esposa para la gloria de Dios. Una cosa así. No, ¿qué pensabas antes de que yo dijera eso? ¿Cuál era tu idea? ¿Qué persigues? ¿Cuándo para ti el matrimonio está en peligro? ¿Cuándo? ¿Qué sucede? Todo eso importa porque va a mostrarnos qué estamos persiguiendo, qué estamos anhelando. Alguno dirá, lo que tiene más ventaja es si la esposa es muda, porque así no tiene que pelear. Se va a encargar de buscar pleito, porque donde hay 2 conviviendo va a haber conflicto. Y ahí sería peor porque no vas a entender lo que te están diciendo, a no ser que sepas el lenguaje de señas. Así que nada de eso va a evitarlo. Pero ¿qué perseguimos nosotros en nuestro matrimonio? ¿Qué buscamos nosotros? Hermanos, es muy probable que si tú escribes en un papel qué es el matrimonio, quizás se parezca más a la noción que tiene el mundo del matrimonio que a la que el Señor, tu Dios, te dice que deberías tú considerar del matrimonio. Y aquí vamos a tener una disyuntiva, una bifurcación. Al final, yo lo que espero es que tú te decidas a quién vas a hacerle caso. A ti y tu idea del matrimonio o al Señor y la idea de Él del matrimonio. Deberíamos, como cristianos, seguir al Señor. ¿Qué nos dice el mundo? Bueno, este es el fundamento del mundo para el matrimonio. Se trata de un contrato civil, nada que ver con un pacto divino. Es un contrato civil. El fundamento principal del matrimonio en el mundo secular es que se trata de un contrato legal y solemne, celebrado ante las autoridades civiles, un notario, quizás un juez o cualquier otra persona que funja en cuanto a este tipo de cosas y se le conceda con propiedad el que te puedan llamar o denotar a ti que estás casado, ¿sí? Así que simplemente se celebra por las autoridades civiles y se termina convirtiendo en eso y ya, un contrato. Lo cual, mis hermanos, es algo limitante. ¿Por qué? Porque realmente no tienes a quién tú rendirle cuentas. ¿A quién le rindes cuentas si después de un tiempo tú decides que ese contrato se acabe? Haga de cuenta como una empresa. Si uno de repente una empresa no le funciona y tiene una sociedad y uno dice, mira, ya vamos a partir sociedad porque ya no nos sirvió este negocio. Usted simplemente va, firma y ya. ¿A quién le tiene que rendir usted cuenta humanamente hablando, si se trata nada más de eso, de un contrato? Si el matrimonio es un contrato, ¿a quién tendríamos que decirle? Yo era casado con esta mujer, mira, el contrato dice que ya no lo soy y punto. En el mundo no tenemos que rendirle cuenta a nadie, es su decisión y si un día ya no quiere estar con alguien, como es un contrato, anúlelo y ya. La base entonces del contrato o la base del matrimonio en el mundo no es la autoridad de Dios, sino el consentimiento mutuo y voluntario. Se trata solamente que las 2 partes estén de acuerdo y ya está. Se fundamenta en la voluntad de que yo quiera vivir con otra persona como pareja. Por eso algunos dicen, ¿para qué necesito casarme? Si ya estoy viviendo con ella, ya no estamos entendiendo. ¿Para qué firmar algo? No tiene ningún sentido. Claro, porque se ve el vínculo meramente como el hecho de estar 2 personas juntas, porque tienen una búsqueda particular. Hermanos, para el mundo se trata de una construcción social. También lo ven así. Es decir,
Es una visión de lo que tradicionalmente se ha hecho la gente. Se casan, ya yo estoy en otra onda. Ya yo estoy ahora, puedo estar con ella y nos sentimos bien, ¿para qué tenemos que casarnos? El mundo ve esto simplemente como algo que lo teníamos siglos tras siglos y ya llegamos a una modernidad donde no necesitamos este tipo de cosas, porque lo que funciona es algo que evoluciona con el tiempo para que se adapte a las nuevas tendencias y a los deseos de la sociedad. Lo cual, mis hermanos, le va a permitir a estas personas, si lo piensan así, que en el tiempo se hagan ajustes a lo que significa un matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se da lugar, ¿por qué? Porque estamos en otra era, en otra época, donde las personas se pueden juntar simplemente por la relación y el aprecio y la búsqueda que tengan entre sí, se juntan y ya son un matrimonio. ¿Por qué no darle el derecho a que se casen? Bueno, la razón, mis hermanos, es que Dios dice otra cosa. Dios dice que varón y hembra los creó para que sean una sola carne. Y ese es el llamado que el Señor hace. Así que nosotros tenemos que afirmar que no puede haber un matrimonio entre personas del mismo sexo porque simple y llanamente Dios no lo estipuló así. Dios determinó que fuera varón y hembra. Ahora, si nosotros seguimos viendo el matrimonio nada más como eso, como un contrato social, como un contrato, vamos a tener que se trata de una permanencia que es condicionada. La cultura moderna, hermanos, en lugar de basarse en la permanencia, se basa en el hasta cuándo. ¿Hasta cuándo vamos a durar juntos? Y de aquí a que duremos juntos hasta esa época, ¿cómo vamos a partir lo que ya los dos hemos trabajado? De hecho, justamente preparando el mensaje, ayer leyendo, ya lo había preparado el viernes, pero ayer estaba leyendo una noticia y resulta que se hizo muy conocida la noticia de un jugador de fútbol que no sé dónde juega, donde la mujer, después de una relación de 4 años, se iban a casar y resulta que hicieron un contrato de 50-50. 50, si nos divorciamos, 50 para ti, 50 para mí, de todo lo que tú obtengas. Pero cuando fueron a firmar, resulta que él no tenía ninguna cosa porque todo estaba a nombre de la mamá. Entonces digo, no, así no se vale. Pues tú no tienes nada. Y la mujer anuló el compromiso y ya no se va a casar y se separaron. Porque lo que movía realmente no era ni siquiera el amor, sino lo que pudieran conseguir, el money. Hermanos, la gente hoy se casa bajo la premisa de hasta cuándo durará esto. Tienen una premisa de que existe la posibilidad de divorcio. Si esto no funciona, me separo y me caso con otro, me junto con otro. La Escritura nos presenta algo totalmente distinto y es una permanencia. Ya hablaremos de eso más adelante. Así que para la gente, cuando firman el acuerdo de casarse, lo hacen con la posibilidad incluso de que si no funciona puedan divorciarse. Si el contrato ya no cumple su propósito, puede disolverse. Y esto, mis hermanos, las estadísticas nos muestran una penosa realidad. En nuestro país, según las cifras del año pasado, por cada 100 matrimonios que se celebran, se registran aproximadamente 37 divorcios. O sea, así como 100 nuevos se casan, 37 se están divorciando. Y eso nos da una cifra más sencilla de 1 de cada 3. O sea, de 3 matrimonios como si uno se divorciara. Ahora, estos son los que se divorcian. ¿Cuántos no están viviendo ahí simplemente porque toca, porque sí o por lo que sea, por lo que hicieron? Pero es una noticia lamentable. Pero encuentra sentido, hermanos, que esto sea así cuando el fundamento no es correcto. Alguno dirá, pero yo veo cristianos que se divorcian. Bueno, pregúntate si su fundamento es este. Porque en el Evangelio no hay nada que no podamos solucionar. En el Evangelio no hay perdón que no se pueda dar. En el Evangelio no hay amor que no se pueda brindar. En el Evangelio no hay constancia que no podamos nosotros dar. Así que si alguien se divorcia, te lo puedo decir, el Evangelio no era su centro. No estuvo anclado en el Evangelio. Alguno de los dos no confió lo suficientemente en Cristo. Porque en Cristo no se trata de felicidad, sino de fidelidad a Dios. Hermanos, esto es lo que vemos como el fundamento, pero también vemos que ellos tienen un propósito. En el mundo se nos presenta este propósito. El propósito cultural principal que se promueve es la felicidad personal y la búsqueda de satisfacción. ¿Qué tan feliz me siento contigo? ¿Qué tan satisfecho estoy? Pareciera que preguntaran al final, ¿qué tan satisfecho se siente usted con esta persona? ¿Cuántas estrellitas le pone?
La gente busca casarse para sentirse completa, para sentirse que ha encontrado dicha y la satisfacción en la vida. Y sumado a eso, hermano, se parece a la idea, a la expresión de tengo que encontrar mi alma gemela, mi media naranja. ¿Y qué hace la gente? Va de búsqueda en búsqueda. Entonces no me funcionó por esto, pero ahora voy a buscar uno que tenga esto sí, pero esto no. Y así se la pasa la vida. ¿Será que el propósito de Dios es ese? Cuando Dios habla de una sola carne y que cuando nos juntamos con otra persona nos unimos en una sola carne con Él, ¿será que Dios quiere que estemos desligándonos de carnes todo el tiempo? No es así. Ahora, el matrimonio para estas personas es que encuentren o que hagan un gran match, como las aplicaciones de citas. Me gusta esto y esto, y encontró otra que tiene 70 y tanto % de match. Ahí va, vamos a ver cuáles son las principales. Este puede ser un buen candidato. ¿Es eso lo que tendremos que buscar, mujer, hombre? ¿Es eso lo que tenemos que anhelar? Ahora, esta idea que voy a decir a continuación parece un poco mejor, un poco menos mala, menos peor, diría alguno. Compañerismo y beneficios. Antiguamente los beneficios de un matrimonio eran que las personas pudieran tener familia y auxiliarse, ayudarse mutuamente para sostener esa familia. Es decir, juntémonos, tengamos hijos. Pero hoy ya eso ni siquiera es una realidad. Hoy el concepto del matrimonio se ha privatizado, se centra más en los beneficios personales que tú puedas darme a mí. ¿Sí? Como el compañerismo, el balance vida y trabajo, no me seas un estorbo, no me seas tóxico, no me seas tóxica. Yo trabajo, nos encontramos en la casa en la noche, tenemos algún tipo de interacción, usted a veces ve ese tipo de familias, este tipo de parejas, los encuentras a veces en algunas citas románticas donde se escriben es por el celular. Un corazoncito, el otro manda un miquito con los ojitos, con la boquita tapándosela, con los ojitos cerrados, y en eso se pasa. Ese es el fundamento y los propósitos para el matrimonio. Buscar tratar de ser feliz en el medio que yo tenga hoy. Y eso nos lleva entonces a tener una relación un tanto frustrada. ¿Por qué? Porque se va a llevar a una conclusión lógica. Si este es el fundamento y estos son los propósitos de un matrimonio, va a terminar en una lucha de tronos. Cada uno queriendo ocupar el lugar como de un rey se tratara, como si tuviera un trono y cada uno no cediendo, sino cada uno yendo a ocupar ese lugar de mando. Al carecer de un fundamento divino claro y un propósito unificador, la relación matrimonial del mundo a menudo se convierte en una lucha por el poder. Y al no ser considerado el Señor, las soluciones tampoco lo involucran. ¿Y qué soluciones llega a la gente? Miramos a mitad y mitad, como decía ahorita, al 50-50. Así como yo doy tal cosa, tú tienes que dar lo otro. Para evitar contrarrestar la lucha de poder, vámonos por mitad y mitad. Y esto, mis hermanos, tampoco logra un objetivo que solucione el problema. No logra solucionar el problema. Este modelo funciona como una transacción condicional. Yo hago el 50% de las tareas y tú haces el otro 50%. Pero esto va a generar al final resentimiento. Porque ¿cómo mides quién amó más? ¿Cómo mides, por ejemplo, quién cuidó más a los niños que el otro? ¿Cómo mides las cosas realmente? ¿Cómo las puedes medir para sentirse satisfecho? No logramos realmente, porque esto no se enfoca en dar de manera sacrificial, se enfoca en recibir de manera egoísta. Yo quiero que tú me des como yo doy, se centra en mí, no se centra en servir al otro. De hecho, cuando hablemos de la soltería, y quiero decirlo desde ya, esa es una de las cosas que también nosotros vemos en los solteros. El soltero busca a alguien que lo satisfaga, en lugar de buscar a alguien a quien él pueda servir. Yo soy llamado a servir al mundo. Y si yo me caso, voy a llamado a servir al otro, sea hombre o mujer. Es un llamado a servir como Cristo sirve, sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Es un llamado al servicio. ¿Y qué es lo que menos queremos? ¿Servir al otro? ¿Qué queremos? ¿Que me sirvan a mí? ¿Siempre lo quiero es hacia mí? ¿O me equivoco, mis hermanos? Estoy diciendo algo que es mentira. Siempre es más sabroso que nos sirvan a nosotros. Llegó el rey, nadie me recibió con un beso en la mano.
¿Dónde están esos niños? Vengan. Mis hermanos, en el mundo se enfoca esto en recibir lo que consideramos justo en lugar de dar sacrificialmente. Esa es la gran diferencia con lo que dice la Escritura cuando nos dice que el Señor hace de nosotros una sola carne. Nos une a que seamos uno, no un 50-50. Es un 100+100. Todo de mí con todo de ella. Somos uno en el Señor. Su sufrimiento me duele. Cuando nos dice, estoy cansada por el trabajo, poder nosotros entender que eso es una labor pesada. Es el trabajo en casa, que es bien cansador, bien desgastante. Sea el esfuerzo que tú y yo hacemos, poder amarnos mutuamente. No se trata de una competencia de ver quién se cansó más. Oh, estoy cansado. Esos niños hoy me cansaron. Tuvieras hoy mi jefe y parece una competencia en lugar de decirse mutuamente, gracias por servirnos. Gracias por tu servicio amoroso para conmigo y con mis hijos. Gracias, mi amor, por molerte la espalda y trabajar por nosotros, tu familia, por mí como esposa, por ello por tus hijos. Pero parece que en eso también se convierte en una disputa de poder, a ver quién sufrió más en el día haciendo un trabajo. Yo estoy más cansado que tú. Esta es la gran diferencia que nos presenta la Escritura, o una de las grandes diferencias. Nos ha llamado el Señor a ser una sola carne. Y si eso no lo entendemos, vamos a ver lo que vemos incluso en matrimonios cristianos. Los roles se invierten. Entonces, en lugar de ser el hombre quien lidere con su amor el hogar, termina la mujer ocupando ese lugar, porque de hecho la Escritura nos dice en Génesis 3 que eso es parte de la dinámica, producto del pecado que iba a ocurrir. El hombre encima, la mujer encima, una competencia de rol. Y el hombre queriendo no ocupar su lugar de liderazgo amoroso y la mujer por ende respetando al hombre, cosa que veíamos ahorita en Efesios 5 que nos invitaba a considerar, se convierte en una competencia constante donde los roles se asignan por conveniencia o por poder de negociación y no conforme al diseño que Dios determinó que se llevara a cabo. Si se ignora al autor del matrimonio, los roles dentro del matrimonio que estaban definidos para hombre y mujer se van también a alterar. Entonces, mis hermanos, esto es una pequeña muestra de lo que es el matrimonio según el mundo. Yo estoy seguro que he dejado muchas cosas a un lado. Alguna usted la está pensando, pero este es simplemente un pequeño acercamiento a cómo el mundo lo que busca es la felicidad y no la gloria de Dios. Ahora quisiera que ustedes lo contrastaran con el modelo que nos presenta el Evangelio. El modelo del Evangelio para el matrimonio. Y esto empieza así. Si hay algo que la Biblia nos dice del hombre y la mujer es lo siguiente: son pecadores. Y cuando nos casamos somos pecadores, como dice un libro, que dicen acepto. Ahí está. Yo nunca he oficiado una boda diciendo, pecador, usted dice acepto y esta pecadora no. Pero ya usted lo entiende. O sea, usted sabe que usted va a lidiar con su propio pecado y ella también, y van a estar estos de cuando en cuando chocando. ¿A quién buscaremos dar la gloria? ¿Al pecador, a la pecadora, o a aquel Salvador que limpia a los pecadores? Así que bajo esta premisa tenemos que ver la realidad del matrimonio. El matrimonio está en una relación entre dos que son pecadores y si son cristianos redimidos por la gracia, por la sangre del Señor, y que ahora van a convivir. Pero esa es la condición en la que tenemos. Ahora, yo sé que alguno está pensando, ¿viste? El matrimonio es un castigo de Dios porque somos pecadores. Hermanos, el matrimonio Dios lo instituyó antes de que el hombre cayera. Cuando Dios dijo, varón y hembra lo creó, y le dice, y se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne, lo dijo en Génesis 2. La caída del hombre, cuando el hombre se rebela contra el Señor, ocurre en Génesis 3. Así que el matrimonio es un invento divino para darle gloria a Él, y lo hizo el Señor, lo instituyó antes de la caída del hombre. De hecho, eso es lo primero que quiero asegurar. El fundamento para el matrimonio. Vimos el fundamento según el mundo, ahora veamos el matrimonio, el fundamento del matrimonio según el Evangelio. La base del matrimonio es quien lo instituyó. Para el mundo es un contrato social. Para el Señor, Él es el que instituye el matrimonio. Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si somos cristianos, si proclamamos a Cristo, tenemos que decir esto: nosotros estamos casados porque Dios así instituyó que esto fuera. Este solo texto desarrolla un contraste con el modelo del mundo,
No se trata de un contrato, sino de un pacto divino. No se trata de un 50-50, sino de una unidad plena que conforman la una sola carne. Son uno en Cristo, son uno en el Señor los que se casan. Y el sello de su unión es cuando nosotros nos unimos físicamente con ese es el sello. Se unirá el hombre a su mujer. Abandonan la dependencia a otros para ahora en unidad dependerse mutuamente el uno del otro. Antes estábamos en un hogar, el de nuestros padres, y al salir del hogar de nuestros padres para unirnos, lo hacemos con la intención de depender ahora mutuamente el uno del otro, como un complemento. Pero luego de la caída, mis hermanos, esta relación quedó afectada y Dios se lo advierte a la mujer y se lo advierte al hombre. Vas a trabajar con el sudor de tu frente y la tierra no te va a devolver lo que tú esperas que te devuelva. Te va a costar. Y le dice a la mujer, hay una promesa que le dice a la mujer y es que el hijo de un hijo de mujer vendrá la simiente que herirá a la simiente de la serpiente. Pero también le dice que su deseo será para con su marido y nos presenta ahí una disputa que va a tener entre quién va a dominar al otro. Ahora, allí mismo el Señor también le daría una indicación y es que le va a costar más, pero tiene el mismo llamado, glorificarle al Señor, el autor de esta unidad matrimonial. Si hay un objetivo, si hay una cosa que tenemos nosotros que saber, que busque el Señor que hagamos, es que le glorifiquemos a Él en todo cuanto hagamos, y el matrimonio no escapa de ese llamado. Tenemos que glorificar a Dios con nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque además de Dios instituirla, es en Dios en quien debe estar anclado el evangelio, permanecer el evangelio. Por eso el Señor dice en Mateo 19, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Hermanos, cuando tú escuchaste al padre, al sacerdote o al pastor, no sé, algunos se casaron por la iglesia católica, otros por la iglesia cristiana, pero cuando tú escuchaste sus palabras, esas palabras no se le inventó esa persona. Están en la Escritura, así fue que las pronunció. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, son palabras de Cristo Jesús, diciéndosela a unos sinvergüenza que querían buscar cualquier motivo para divorciarse. Y el Señor les ha dicho antes que eso fue algo que les tuvo que dar Moisés por su dura cabeza. No querían aceptar, reconocer que esa mujer con la que se casaban era para toda la vida. Y si la mujer de repente, pero es que esa mujer no cocina como yo quiero que me cocina. Carta de divorcio, yo no la quiero ya, devuélvansela al papá, toma, se lo pago, toma lo que le debo por esa mujer, tome. Era un desprecio por la mujer. Y Cristo aquí le está dando el lugar de honra que le corresponde. Si usted se casa, esa mujer es suya. Usted la sacó del lugar de su padre y ahora le pertenece su mujer. Hágase cargo. Cumpla con su deber. Cumpla con su deber. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es más, hermano, permítame decir algo aquí que no anoté. Hermanos, el mundo nos presenta a veces una idea absurda y lógica que la veo muy comúnmente. Una pareja discute, me voy para donde mi papá. Si usted se unió a ella, a no ser que sea por una condición que usted le tocó de viaje, de trabajo, yo qué sé, pero usted permanezca en su lecho con su mujer hasta que la muerte los separe. Y si tuvo una discusión, solucione el problema. Si le tocó trasnocharse, es un buen trasnocho. Pero lleve esto al Señor. Y no se crea el invento ese de que no, para no tener discusión, mejor me voy para otro lugar. No, usted ya este es su hogar. De hecho, es una búsqueda interesante que podamos tener de nosotros buscar un hogar donde podamos estar nuestra esposa y nosotros solos. Sé que a veces hay condiciones donde tenemos que vivir con otros y hay momentos donde va a tocar así. Pero tenemos que procurar de formar nuestro hogar solos, la pareja, y levantarlo allí. A veces tenemos otros y nos presentan más problemas lidiar también con otros, tras que dos pecadores son difíciles. Imagínense sumarle 2, 3 más. Complicadísimo el asunto. Entonces, procure diligentemente solucionar ese problema. Ahora, mis hermanos, Jesús, una vez más lo digo, Jesús dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero muchos ven el divorcio como una palanca de emergencia. Creo que nace por no tener un fundamento claro para su matrimonio, como lo ven como esa opción que tienen, que ante la dificultad, ante no aguantarme tanto a esta persona, tengo una palanca de emergencia para frenar el carro del matrimonio y me bajo, y sigue usted si quiere.
Y la Escritura nos dice, nos presenta un norte bíblico claro, que Él esté allí, lo que Él unió, en Él permanecer, en Él ser sostenidos. Y eso nos lleva entonces a considerar cuál es el propósito para el matrimonio. El fundamento es que es invención divina y que en Él no debe ser separado jamás. Pero hay un propósito. ¿Para qué existe? Ya lo he dicho, para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, como lo son todas las cosas. Esto nos sorprende porque ¿qué esperamos nosotros en el matrimonio? Que sea para mi felicidad, la búsqueda de la felicidad. Y pensamos que el matrimonio busca eso, hermano. Y usted y yo lo sabemos. Hay momentos donde se siente el ser más infeliz de la tierra y está casado. Y no estoy diciendo por culpa de algo. Usted se siente a veces que no está experimentando felicidad, sino que está sufriendo por algo. ¿O acaso cuando uno peleó se siente feliz? Cuando usted discute se siente feliz. Dígamelo porque yo creo que podrían internarlo en un lugar porque eso es extraño. Uno no se siente feliz cuando discuten, conflicto. Mano, no te pongas nervioso, no te preocupes. Hermanos, nosotros somos llamados a glorificar a Dios y estos dos pecadores que han dicho acepto, nosotros tenemos juntos ahora que vivir esta unión para la gloria de Dios. Esto le da una relevancia mayor y significativa a lo que es el matrimonio. Vamos una vez más a Efesios 5, que leímos al principio. Y vamos a ver solamente algunas cosas que nos presenta el texto. Voy a leerlo nuevamente y miraremos algunas cosas. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y ahorita voy a explicar de qué se trata más o menos esto para que pronto pues entendamos a lo que dijo el texto y no lo que nosotros hoy entendemos como sometimiento. Nos pensamos, no sé, en un negrero teniendo a un esclavo en un lugar de algodón o algo así. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Versículo 26 que nos dice, ¿para qué? Para santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. La santifica para presentársela de esa manera. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hermanos, el propósito al glorificar a Dios es que seamos un testimonio vivo de la relación de Cristo con su iglesia. El matrimonio funciona como una metáfora viviente, como una analogía viviente de la relación que tiene Cristo con su iglesia, el amor sacrificial de Cristo para salvar a esta iglesia que se somete voluntariamente a su Señor por el amor que le ha mostrado. Y eso es lo que nosotros deberíamos escenificar, ejemplificar, testificar en nuestro matrimonio. Un esposo que ama de manera sacrificial. El texto nos dice que amemos como Cristo amó a la iglesia. Pero nos presenta ahí en medio de eso que se trata de un misterio que refleja la relación entre Cristo y la iglesia. El objetivo del matrimonio es que glorifiquemos a Dios conforme a la gracia de Cristo en el Evangelio. Se trata de esa metáfora viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Esto entonces afecta las relaciones entre los cónyuges. El propósito de glorificar a Dios. ¿Cómo se relacionan entonces estos que son llamados a glorificar a Dios? Bueno, el mismo texto de Efesios nos presenta algunas cosas. El esposo debe amar sacrificialmente. Da su vida por ella, como Cristo lo hizo. Yo quiero que lo pensemos por un momento. Siempre pongo este ejemplo. Pero el ejemplo es que si muy probablemente sucediera en un lugar público que ocurra un tiroteo, probablemente, muy probablemente, siempre hay alguno que piensa en lo suyo propio
porque es egoísta, pero usualmente el hombre sale, agarra a su familia, proteja a su esposa, proteja a sus hijos. Si levantan a tiro de esta esquina donde estoy, pues primero me dan a mí antes que a ellos. Y pensamos que el amar, como Cristo amó a la iglesia de manera sacrificial, es algo así. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. El tema es que nosotros no tenemos un evento así en la vida. O sea, rara vez alguien tiene un evento así en su vida. El tema es morir a mí mismo cada día. El tema es sacrificar, morir a mi yo para servirla como Cristo lo hizo. Aquel que era Dios, que es Dios, se despojó voluntariamente de su condición como Dios para venir a vivir esta vida y halló una esposa sucia y la limpió con su sangre. Del mismo modo nosotros somos llamados a vivir en nuestro hogar, esposos, como Cristo amó a su iglesia, dándose a sí mismo, liderándola de manera amorosa. Yo sé que todo el tiempo no podemos hacer eso, pero ese es el llamado. Ahora, a un esposo que ama como Cristo amó a la iglesia, yo le pregunto, ¿qué mujer no estaría dispuesta a respetarlo y someterse a su liderazgo de amor? Ese sometimiento aquí no es simplemente algo así como esclavo, no. Es un sometimiento por verlo a Él. ¿Y qué busca Él hacer en ella, mis hermanos? Santificarla con la palabra. La lleva a la Escritura. Intenta llevarla que sea santa, como Cristo nos dice. Eso debe procurar un esposo. Aprender de la Escritura. Hermano, no es una competencia, pero hombre, tú tienes que saber más de la Biblia que tu esposa. Porque tú eres el llamado a santificarla a ella. Con la palabra. Como una vez escuché un pastor que dijo, no es santificarla con la palabra. Mira. No, en amor y ternura llevarla a la Escritura. Esto deberíamos anhelar hoy. En nuestro hogar, lideras con la Escritura. Hermanos, además, la esposa respeta, la relación de la esposa hacia él es que lo respeta y se somete al liderazgo de amor. Hermanos, si hay algo que sucede usualmente en los matrimonios es la falta de amor de los esposos y la falta de respeto de la esposa sobre él. Si hay algo que siempre se evidencia es eso. Es más dada a ella y respetarlo, es más dado él a no amarla. Y aquí nos está diciendo el texto, no solamente que deberíamos hacerlo, sino cómo y en qué nos deberíamos centrar, en Cristo. Pero esta no es la única indicación que quiero señalar de la Escritura, sino que aquí hay otra. Primera de Pedro, capítulo 3, nos presenta, creería yo que es la misma verdad, pero con otras palabras y dándole otro tinte, un tinte particular. Primera de Pedro 3, del 1 al 7, nos dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Hermanos, esta mujer en sujeción principalmente al Señor y en sujeción también a su marido, busca vivir de una manera, de una conducta santa, una conducta agradable al Señor, una conducta que honre al Señor. Esa es su manera de andar, incluso de vestir, de lo que persigue. No persigue aquello que aquí perece, persigue aquello que permanece y en su hogar lo vive. Y el hombre es llamado a tratarla a ella como un vaso más frágil. Es decir, ella tiene que cuidarla en su amor para con ella y tiene que darle el honor, la honra que ella merece, que ella es digna de recibir. Cuando ambos entienden que el propósito del matrimonio es la gloria de Dios, entonces cada uno va a llevar a cabo su rol
y en unidad buscarán ese fin de glorificar al Señor. Así que aquí quiero darte a ti, mi hermana, a ti que nos visita, mujer, primeramente quiero hablarte a ti. Si tú quieres ser amada por tu esposo, o si estás soltera y anhelas casarte, tú necesitas a un esposo que ame más a Cristo que lo que te ama a ti. Un hombre que lo ame a Él, porque en ello Él procurará amarte a ti como Cristo amó a la iglesia. Pero a veces las hermanas se enfocan más en otras cosas, en aspectos que importan pero que no son lo principal. ¿Es un profesional? ¿Porta los dolaretes? ¿Tiene un buen apellido? Incluso algo más superficial aún. ¿Ese apellido combina con el mío para cuando le llama el pelado el hijo, combina un apellido con el otro? Señores, hermanas, particularmente, el problema es que pensamos que al tener estas cosas tenemos casi garantía de un éxito matrimonial y no es así. Tú deberías, porque te vas a someter a un liderazgo, que ese hombre ame a Cristo, para someterte al liderazgo de ese hombre que ama a Cristo, porque en esa medida Él te va a amar a ti como Cristo amó a la iglesia, o por lo menos podemos llamarlo, podrás tú pedirle, podrás tú llamarlo a vivir ese evangelio. Recuerda, solo el evangelio modela tu matrimonio para la gloria de Dios. Pero mi hermano, tú anhelas ser respetado, tú anhelas ser valorado por tu esposa. Valora entonces lo que Él espera que valores de ella. Ama y desea que ella sea santa, como dice la Escritura que lo sea. Muchos han empujado a su esposa más a una conducta sensual que los seduzca todo el tiempo, en lugar de una conducta santa que los conduzca a Cristo. Han puesto la imagen en esa mujer en que tú tienes que verte de una manera que en mí despierte siempre la pasión. ¿Y qué pasa cuando otra persona me despierta más la pasión que tu mujer? ¿Qué pasa? Correrás tras ella, porque siempre has anhelado en la pasión. Y no quiere decir, porque el Señor nos hizo sexuales en nuestro matrimonio, no quiere decir eso, porque también forma parte. Pero nuestro anhelo mayor es la gloria del Señor. Y el Señor de la gloria dice que deberíamos anhelar ser santos como Él es santo. Por ende, tu obligación, mi hermano, es santificarla con la palabra en amor. Podríamos terminar empujándolas también a perseguir otras cosas y alejarla de su propósito. Así que evalúa tu liderazgo amoroso, sigue a Cristo y guíala a ella, a Cristo. Recuerda que solo el evangelio modela tu matrimonio para la gloria de Dios. Hemos visto entonces que el fundamento del mundo para el matrimonio no busca la gloria de Dios, porque lo deja a un lado y considera al matrimonio un mero contrato. Pero en el evangelio encontramos a Dios como el inventor del matrimonio y quien también lo establece como una unidad que permanece hasta el final. Hemos visto que el mundo, su propósito es no la gloria de Dios, sino el propio estándar, un deseo egoísta por una búsqueda de la felicidad. En cambio, en el evangelio se nos retorna nuestro propósito como seres humanos. Somos creados para la gloria de Dios, que en todo cuanto hagamos, vivamos, pensemos, sea para la gloria de Dios. Y solo en Cristo podemos vivir ese propósito, pues Él es nuestro ejemplo y guía para amar y someternos mutuamente. Además, las relaciones en el matrimonio, según el mundo, no buscan la gloria de Dios. Cada uno busca lo suyo propio. Y cuando intenta buscar algo común, los métodos empleados señalan más bien un egoísmo que una búsqueda real. Pero en el evangelio se nos muestra que aquel que de manera desinteresada se dio por su esposa, y que ese es el gran misterio allí revelado, nosotros podamos vivirlo. Hermanos, cuando el texto dice allí que el misterio, qué gran misterio es este, y dice, me refiero a Cristo con la iglesia, estaba hablando de que aún el matrimonio que Dios instituyó en Génesis 2 no era solamente una relación para vivirla a los esposos. Nos estaba apuntando y estaba escondido ese propósito mayor que ya tú y yo no lo tenemos escondido. Se nos reveló en Cristo. Lo que el matrimonio estaba llamado a demostrar era la relación que Cristo tendría con su esposa, la iglesia. Es el misterio que nos es revelado. Cristo finalmente como el esposo, la iglesia como su esposa, que estaba sucia y mancillada, y su esposo la santificó con su sacrificio. Como tú y yo hoy somos llamados a santificarlas con la palabra del Señor. Eso es el evangelio.
Es el mensaje de Cristo que hizo todo para rescatarnos, y ahora en ese mensaje que muestra a aquel que perdona y que ama profundamente, nosotros podemos anclar nuestro matrimonio para darle gloria al Señor. Fuera de Cristo no podremos darle gloria a Dios, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, y ahora en Cristo es que podemos hacerlo. Y esto, mis hermanos, nos lleva a una doble reflexión. Una doble reflexión. Y esta es la primera reflexión que podemos tener. ¿Qué podemos decir de aquellos matrimonios que permanecen firmes y que no son cristianos? ¿Qué podemos decir? Bueno, muchos de los principios que vemos aquí, muchos de esos matrimonios los tienen. Un hombre entregado de manera sacrificial a esa mujer, la ama profundamente y procura hacer todo para ese hogar. Una mujer que ama a ese hombre y se somete a él, vemos una gracia en ello. Pero entonces, ¿en qué vamos a anclar nuestro matrimonio? ¿En el ejemplo de personas que siguen ciertos principios? O más bien entender que todo esto debería ser para la gloria de Dios, y como he dicho, por la Escritura nos menciona que solamente en Cristo nosotros podemos darle la gloria al Señor. Estas personas viven una buena unión entre ellos. Viven un buen matrimonio, diríamos incluso, pero no un matrimonio que da gloria a Dios, porque solamente mediante Cristo es que eso puede ser posible. En Cristo es en quien podemos hacer aquello que trae la gloria al Padre Celestial. Por tanto, que nuestra motivación no sea qué tan bien me llevo con mi esposa, qué tan bien la esposa se lleva con el esposo. Nuestra motivación es que tanto glorificamos a Dios. La gloria de Dios es la motivación, es el propósito del matrimonio. Ahora quisiera también mencionar otro aspecto que pudiéramos reflexionar de lo que hemos visto hoy. Hermanos, existen matrimonios mixtos, matrimonios donde uno de los dos cónyuges es cristiano y el otro no. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? Bueno, tú como cónyuge creyente debes vivir el modelo del matrimonio, debes ser fiel al Señor, glorificar al Señor, debes glorificar al Señor. Independientemente de la fe de tu esposa, cuando leímos Primera de Pedro nos dice cómo la mujer se puede ganar al esposo, viviendo de manera santa, dando testimonio de Cristo, glorificando al Señor. Pero también Pablo nos dice en 1 Corintios 7, capítulo 2 al 16 lo siguiente: pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Detengo allí para explicar esto. ¿Qué nos está diciendo el texto? La única manera que tienes tu mujer, que tu marido no es cristiano, hombre, si tu mujer no es cristiana, de poderla, acercarla al santo para que el santo la santifique, es tú permaneciendo allí con ella y haciendo tu labor de santificación. Sé santo como Él es santo y da testimonio de eso. Será el camino predilecto por el Señor de que a ese tu prójimo tú le des ese ejemplo. Y lo mismo serán los hijos que tengan en conjunto. La única manera de que estos niños no queden fuera de este acercamiento de la palabra del Señor a esos corazones será si tú estás allí. Por eso que le dice, el creyente no es el que pone la cláusula de divorcio. Si esa mujer no cristiana, si ese hombre no cristiano consiente en vivir contigo, permanece con él, siendo ejemplo de Cristo, amándolo, respetándolo, dándole el testimonio de la fe, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero nos dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. ¿Qué quiere decir? Si esa persona, el no creyente, es el que dice, yo no quiero vivir contigo, yo me voy, no puedes obligarlo. No podrías decirle, mira, esto es para siempre. No, yo no quiero. Entonces, déjalo en paz. Ha sido él, no tú. Tú procuraste glorificar al Señor. Tú santificaste el nombre del Señor. Ahora, hay personas que no santifican para tratar de empujar la ruptura. No. El que es creyente vive como creyente, aunque vive en un hogar difícil. Existirán situaciones donde lleven a este
a esta separación? Por supuesto que sí, porque esto no está diciendo simplemente el no convivir, no quiere decir simplemente que una persona se fue un día. Hay matrimonios que ya están separados de hace años, simplemente están en un mismo hogar. Hay ciertas cosas que podamos ver separados, cada caso en particular. Pero en líneas generales, hermano, usted como creyente, viva como creyente y dé testimonio de Cristo. Porque dice el versículo 16, pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Recuerden, el que salva es Cristo, pero yo doy ese ejemplo de Cristo. Yo lo llevo a Cristo, yo la llevo a Cristo. Esa es lo que hace aquel que no es creyente. Así que el llamado aquí, mis hermanos, es a la fidelidad al modelo del Evangelio para nuestro matrimonio. Recuerden, no es el llamado a la felicidad, es el llamado a la fidelidad, al modelo de Dios, lo cual nos lleva a glorificarlo a Él. Dios nos llamó con el objetivo de darle la gloria a Él y solo un modelo nos permitirá ser fiel a esa misión. Podemos nosotros más bien decir, Señor, si yo te soy fiel, yo puedo encontrar deleite y gozo en mi matrimonio. Podrás decir con toda tranquilidad y gozo lo contrario a las palabras de Adán. Gracias, Señor, por la mujer que tú me diste. Ayúdame, Señor, a vivirla y amarla. Con ello darte la gloria a ti. Y lo mismo puedes hacer tu mujer. Darle gracias al Señor por el hombre que te ha dado, pero glorificar al Señor en medio de ello. Tal vez hasta este día habíamos considerado el matrimonio como el juego que yo jugué de niño, pensando que era una serie de elementos para conseguir en el mercado. Una mujer, una profesión, unos hijos, una casa, un carro, ignorando el propósito mayor, la gloria de Dios. Mi hermano, piensa entonces hoy cómo tu matrimonio le está trayendo gloria a Dios o no le está trayendo gloria a Dios. Más allá de lo que hayas conseguido en el mercado que te ofrece este mundo en el que vivimos, cómo tu unión con Cristo te hace un mejor esposo, cómo tu unión con Cristo te hace una mejor esposa, cómo te llama a Él hoy a hacerlo. Ancla tu corazón a Él y ama profundamente a tu cónyuge. Pero antes de cerrar, me gustaría hablarles aquí a aquellos que están aquí sin Cristo. Si tú estás aquí y Cristo Jesús no es relevante para tu vida, si Él no es el dueño de tu corazón, de tus deseos y de tus anhelos, entonces tu vida misma y por supuesto tu matrimonio no le va a dar la gloria a Dios. Y si ese es el propósito para el que Dios te creó, entonces es mejor que hoy resuelvas ese asunto. La Biblia nos habla de que eso es posible si nos rendimos a Dios. Y eso en palabras de Jesús es arrepentimiento y fe. Arrepentirse es que estábamos camino en una dirección y ahora nos volvemos de ella para venir a Él, creyendo en que Él es un poderoso Salvador que nos limpia nuestra maldad. Y esta es la imagen que tú puedes verte. Quizás tú te ves a ti mismo y te das cuenta que estabas en pecado, terriblemente sucio, incapaz de verte, que alguien como el Señor Santo se fije en ti. Pero puedes hacerte esa imagen, la de un esposo, la de un hombre que va pasando en su caballo blanco y observa a una mujer toda sucia en un lodo, en el medio de ese fango, sucia. Y este príncipe, este rey se baja de su caballo y va al lodo, se ensucia todo y la saca a ella. Y sin siquiera limpiar sus ropas, limpia las de ella primera. Y hasta no terminar de pulirla, no se presenta Él también para con ella en su boda. Esa es la imagen de Jesús, la imagen de aquel que siendo el esposo limpia a su esposa. Y es lo que Él puede hacer en ti, mi amigo, si vienes a Él en arrepentimiento y fe, limpiarte y hacerte de ti una nueva creación. Ven a Cristo en arrepentimiento y vive una vida para la gloria de Él. Vamos a orar. Señor, si hay algo que queremos, Señor, proclamar de lo que hemos visto hoy, es que todo, Señor, es para ti. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor